Durante este proceso, trabajaremos mediante el aprendizaje basado en proyectos, el cual ustedes mismos los van a desarrollar desde casa, utilizando los recursos necesarios para la modalidad virtual, a causa del estado de emergencia sanitaria que se está viviendo en estos días. Recordemos que para el producto final realizaremos un reportaje acerca de la salud integral y el bienestar en tiempos de pandemia. Antes de dar inicio, es importante que preparemos nuestra área de trabajo. Te recomiendo que estés en un lugar tranquilo, donde puedas concentrarte en lo que vamos a aprender en el día de hoy. Y además, recuerda lavar muy bien tus manos con agua y jabón para disminuir los riesgos de contagio del COVID. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. ¿Listos para comenzar? Para nuestra clase necesitaremos tener a mano los siguientes materiales: lápiz, regla, hojas en blanco y tu cuaderno de trabajo. Acompáñame. El estudiante identifica situaciones de la vida diaria que se modelan con vectores. Al concluir, podrás identificar cómo los vectores se representan en el día a día y cómo puedes utilizarlo en tu vida. Pero debemos preguntarnos, ¿qué son las magnitudes? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué son los vectores? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué son las magnitudes vectoriales? ¿Qué utilidades podemos darle? ¿Y cómo podemos utilizarlo en nuestro proyecto final? Estas y otras preguntas las responderemos en nuestro encuentro de hoy. Ten pendiente que cada concepto que aprendas durante esta clase, en algún momento podrás aplicarlo en tu proyecto final. Recuerda que las operaciones matemáticas están presentes en cada actividad que realizamos en nuestro día a día y que en muchas ocasiones la ponemos en práctica aún sin darnos cuenta. Pero a partir del día de hoy podrás identificar cuándo hacer uso práctico de estos conceptos. Ahora, vamos a observar y analizar la siguiente situación. Imaginemos que estamos en un parque al que asistimos por primera vez. Es lógico que no conozcamos la ubicación exacta de la cafetería, de dónde están nuestros juegos favoritos o de dónde se encuentran los baños. Por lo cual, los encargados del parque diseñaron un mapa de rutas que mediante flechas nos muestra cómo llegar a cada una de estas áreas y a qué distancia se encuentra una de la otra. Estas flechas nos indican los diferentes caminos a seguir para llegar a cada destino. Además, han señalado, mediante el uso de vectores, el distanciamiento físico que debe guardar cada persona para que podamos cuidar nuestra salud y evitar los contagios del COVID-19. Y así, nuestra visita al parque sea más segura y más divertida. Por ejemplo, si nos da sed y queremos una botella de agua, vemos en el mapa dónde se encuentra el área de alimentos y bebidas. Seguimos las indicaciones marcadas con vectores, caminamos la distancia requerida, manteniendo las medidas de prevención y listo. Debemos hacer lo mismo si queremos disfrutar de la vista del lago o de cualquier otra parte del parque. Para poder comprender y desarrollar un poco más esta situación, vamos a conocer algunos ejemplos y algunos conceptos. ¿Qué es magnitud? Magnitudes es una propiedad de los cuerpos que puede ser medida con el tamaño, el peso, la extensión. Aquí entran diferentes mediciones que se realizan en la vida diaria y en la ciencia, lo que podemos llamarla como longitudes, volúmenes, entre otras. Clasificación de las magnitudes. Las magnitudes se clasifican en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. En este momento vamos a ver la definición de cada una.
Las magnitudes escalares son las magnitudes que definen solo una característica del objeto o sujeto, el cual es su intensidad o su valor. En general, podemos asegurar que un escalar es cualquier cantidad que queda totalmente definida por su tamaño. Además, las magnitudes escalares son aquellas que quedan totalmente determinadas dando un solo número real y una unidad de medida. Por ejemplo, si determinamos que la cafetería se encuentra a 30 metros de distancia del área de juego, la magnitud escalar sería igual a 30 metros. Otro ejemplo de magnitudes escalares es cuando decimos que el número de butacas de un salón de clases es 40 o que un objeto tarda 3 segundos para caer desde la parte superior de un edificio. Tenemos dos cantidades que han quedado totalmente determinadas por el número de unidades que posee. Estas cantidades, al igual que los números, se conocen como cantidades o magnitudes escalares. Ahora, hablemos de las magnitudes vectoriales. En cuanto a las magnitudes vectoriales, se definen usando tres características, que son intensidad o valor, dirección y la última, sentido. Como por ejemplo, la fuerza que aplicamos sobre un cuerpo, la velocidad, entre otras. Imagínate que estás en la cafetería del parque y sobre la mesa tienes una botella. A esta botella le aplicas una fuerza de manera horizontal, o sea, en esta dirección. Bien, luego le aplicamos una fuerza de manera vertical desde arriba hacia abajo. En tercer lugar, aplicamos una fuerza verticalmente desde abajo hacia arriba, en este caso. Bien. Y por último, le aplicamos una fuerza formando un ángulo de 45 grados, o sea, en este sentido. Se puede comprobar que los resultados son diferentes a pesar de que aplicamos la misma fuerza. Y esto produce una mayor aceleración con la fuerza horizontal que cuando forma un ángulo de 45 grados. Ahora, la fuerza vertical hacia abajo no produce ningún movimiento sobre el cuerpo, excepto que éste se rompa. Y por último, la fuerza vertical de abajo hacia arriba produce el movimiento de la botella. Este ejemplo nos indica que la fuerza aplicada no está completamente determinada cuando no conocemos su tamaño, sino que además de su número de unidades que posee, es necesario que se conozca la dirección, el sentido en que se aplica. Dadas las explicaciones anteriores, podemos concluir que las cantidades que, al igual que la fuerza, requieren un tamaño, una dirección y de un sentido para quedar completamente definidas, se denominan magnitudes vectoriales. Ahora vamos a trabajar desde casa. Les iré presentando algunos ejemplos para que clasifiquen qué tipo de magnitudes son. Recuerden que son magnitud escalar o magnitud vectorial. Primero, si decimos que en el auto en que llegaste al parque viajaba a una velocidad de 90 kilómetros por hora sobre la autopista que conduce al este de la ciudad, ¿qué magnitud representa? ¿Escalar o vectorial? Correcto, su magnitud es vectorial. Muy bien, seguimos entonces. Mientras estabas en la cafetería, te diste cuenta que los baños estaban a una distancia de 30 metros. ¿Qué magnitud representa? ¿Vectorial o escalar? Muy bien. Esta magnitud es escalar. Ahora, vamos a ver un último ejemplo. En las instrucciones para utilizar algunos juegos decía que en uno de ellos el peso máximo que puede soportar son 150 libras. ¿Qué magnitud representa? ¡Excelente! La magnitud es escalar. Recordemos que escalares en las magnitudes se definen
solo una característica del objeto o sujeto, el cual es su intensidad o su valor. Vectoriales. Estas clases de magnitudes se definen utilizando tres características, que son intensidad o valor, dirección y sentido. Vamos muy bien. Ahora vamos a profundizar un poco más acerca de las magnitudes vectoriales. Iniciaremos definiendo qué es un vector. Un vector es un segmento de recta que se prolonga de manera definida en uno de sus extremos y se representa mediante una flecha. El vector posee módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Además, se representa con una o dos letras en mayúscula y una flecha encima de la misma, como pudimos ver en la imagen. Conozcamos ahora el concepto de módulo. El módulo representa el tamaño del vector, hace referencia a la intensidad y se presenta con letra mayúscula entre dos barras y una flecha encima de la letra. Los vectores pueden ser de igual o distintos módulos. En esta imagen podemos ver dos vectores. El primer vector se llama V y el segundo vector se llama U. Como pueden notar, estos vectores son de diferentes tamaños. El vector V tiene un valor menor que el vector U, ya que es más pequeño. El módulo del vector no es más que el valor en número que muestra el vector, que será representado según el tipo de medida que queramos utilizar, los cuales pueden ser centímetros, pulgadas, pies, metros, entre otras. La dirección. La dirección es la línea a la que pertenece el vector. Corresponde a la inclinación de la recta. Representa el ángulo entre ella y el eje horizontal imaginario. También, la dirección nos da el trayecto a seguir. Para orientarnos mejor, usamos puntos cardinales. Nos podemos dirigir al norte, al sur, al este o al oeste. Otra parte del vector es el sentido. El sentido está representado por una flecha que nos indica la trayectoria del vector. Como podemos observar, este vector está orientado al sureste. El vector B posee una trayectoria orientada hacia el sur y por último, el vector C tiene una trayectoria orientada hacia el este. Otra parte del vector es su punto de aplicación. Este es el origen del vector, o sea, donde parte o donde nace el vector. Ahora, hablemos de los componentes de un vector. Cuando nos referimos a vectores en el plano cartesiano, sus componentes son las coordenadas del vector. Por ejemplo, A, B, y se representa en el plano por medio de un segmento dirigido, que a veces va desde el origen de coordenadas 0,0 hasta el punto P, que representa los valores de A, B. Por ejemplo, si vemos esta gráfica, podemos determinar que sus componentes son 2,3. Para graficarlo, utilizaremos el plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano consta de dos ejes. El primero es llamado eje de las abscisas, eje X o eje horizontal. El segundo es llamado eje de las ordenadas, eje Y o eje vertical. Y el lugar donde se cortan es el origen, que también es llamado origen de coordenada, ya que su valor es 0,0. En el par ordenado, el primer número representa el valor a graficar y ese va en el eje X. Y el segundo número representa el valor a graficar en el eje Y. Entonces, en el eje X buscamos el valor 2 y en el eje Y buscamos el valor 3, siempre partiendo desde el 0. Y donde se unan estos valores estará la parte final o el sentido del vector, haciendo una línea recta desde el origen de coordenadas. Ahora vamos a practicar utilizando los materiales mencionados al principio. ¿Los recuerdas? La regla, el lápiz, la hoja o tu cuaderno de trabajo.
Vamos a representar un vector, haciendo su punto de aplicación desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, en tu hoja o en tu cuaderno. Muy bien. Recordemos que en caso de no tener regla para construir el vector, puedes utilizar el borde de un libro o puedes también utilizar un lápiz o un lapicero o incluso el borde de tu cuaderno. Muy bien, ya tenemos nuestro primer vector. Ahora vamos a trabajar con otro ejemplo. En este caso, comenzaremos desde la parte de arriba hacia abajo, en tu cuaderno. Recuerda que si no tienes reglas para construir el vector, también puedes utilizar una tarjeta o cualquier objeto que tenga una superficie plana y recta. Excelente. Ya que hemos construido los primeros vectores, ahora vamos a determinar su tamaño. Recuerda que con su tamaño definimos su módulo. Y para esto vamos a utilizar la regla. Vamos a colocar las reglas sobre el vector que construimos, asegurándonos que el 0 esté al inicio o en el punto de aplicación del vector. Su tamaño estará definido por el número que indique la regla hasta donde esté la flecha. Muy bien. Vamos a medir el próximo vector. Vamos en este caso a utilizar la escala en centímetros. Recuerda que debes tomar la medida de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, dependiendo donde se encuentre el inicio o punto de aplicación. Ahora, ¿qué medida les dio? Excelente, pues vamos a colocarla encima del vector y vamos a nombrar el vector. Recuerda, puedes utilizar cualquier letra del abecedario en mayúscula y colocar encima una flechita. Ahora vamos a recordar, el módulo del vector no es más que el valor en número que muestra el vector, que será representado según el tipo de medidas que queramos utilizar. Estas pueden ser centímetros, pulgadas, pies, metros, entre otros. Recordemos también qué es la dirección, que es la línea a la que pertenece el vector. Esta corresponde a la inclinación de la recta. Representa el ángulo entre ella y un eje imaginario. También la dirección nos da el trayecto a seguir para orientarnos mejor. Usamos los puntos cardinales. Nos podemos dirigir al norte, al sur, al este o al oeste. Excelente. Hasta ahora hemos visto qué es un vector, el concepto de módulo, dirección, sentido, punto de aplicación y su representación. Pero, ¿qué tanto hemos trabajado? Te invito a repasar un poco. Pensemos, ¿qué es un vector? Muy bien, el vector es un segmento de recta que se prolonga de manera definida en uno de sus extremos y se representa mediante una flecha, que posee módulo, dirección y sentido y punto de aplicación. Además, se representa con una letra mayúscula y una flechita encima. Ahora, pensemos, ¿qué representa el módulo del vector? Excelente. El módulo del vector representa su magnitud. Y entonces, ¿qué representa la flecha? Bien, el sentido del vector hacia donde apunta es lo que representa la flecha. Ahora vamos a recapitular un poco, porque es muy importante tener claro los siguientes conceptos. El módulo es el valor numérico de la magnitud, que también representa la escala. La dirección es la recta a la que pertenece el vector. El sentido es la orientación del vector, representado por la punta de la flecha. Y el punto de aplicación es el origen del vector o desde donde nace el vector. Para terminar la clase de hoy, es importante recordar que durante estos días estaremos trabajando un proyecto para la elaboración del reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Usaremos en algunos ejercicios las magnitudes vectoriales y sus
uso para representar algunas informaciones y datos específicos. Les invitamos a ver en el cuadernillo en las páginas 38, 39 y 40 para que puedas estudiar y profundizar mucho más sobre estos conceptos y así prepararte para aplicarlos en tu proyecto final. De esta manera concluimos. Espero que haya sido de gran utilidad y nos vemos en una próxima clase. Formas correctas del lavado de manos